Ya. Entonces, ustedes tienen aquí el algoritmo, ¿no? Aquí está el algoritmo para el cálculo de ejercicios de programación lineal. ¿Qué nomás tienen? Pues tienen la definición de recursos y disponibilidades, definición de variables, determinación de la función objetivo, determinación de las restricciones y ejecución del problema de acuerdo al método empleado. Y comenzamos por el método gráfico de acuerdo pues al sílabo que nosotros hemos planteado, ¿sí? Entonces vamos a ver por acá problemas que tengan que ver con este asunto, ¿sí? Vale decir, en este caso, por ejemplo, dice una compañía fabrica 2 tipos de alimentos dietéticos, A y B. Entre los ingredientes existen 2 suplementos alimenticios. Específicamente se necesitan 2 libras del primer suplemento y 1 libra del segundo para preparar una docena de tarros del alimento A, tanto como 4 libras del primer suplemento y 5 libras del segundo suplemento para preparar una docena de tarros del alimento B. Entonces, hasta aquí nosotros lo que tenemos que identificar, ¿qué es? Tenemos que identificar lo que tiene que ver con el cuadro de recursos y disponibilidades. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las disponibilidades? Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver de acuerdo al algoritmo. Entonces, los recursos estarían aquí, des en cuenta, ¿no? Tenemos 2 tipos de alimentos. Entre los ingredientes tenemos suplementos alimenticios. Específicamente dice, se necesitan 2 libras del primer suplemento y 1 libra del segundo suplemento. Entonces, ¿cómo voy a plantear yo este asunto de esta manera? Aquí estaría la determinación de recursos y disponibilidad, ¿sí? Dice tanto como 4 libras del primer suplemento y 5 libras del segundo suplemento para preparar una docena de tarros del alimento B. ¿Qué más me dice? Cierto día hay 80 libras del primer suplemento. Estos son las disponibilidades con los recursos que yo tengo, que yo cuento para definir un problema de esta naturaleza. Y 70 libras del segundo suplemento. El gerente de producción tiene que decidir cuántas docenas de tarros de cada clase de alimento deben ser preparadas. Entonces sería la pregunta. A ver, ¿qué más dice? Agregando la información de que la compañía tiene una ganancia de $3 en cada docena del alimento A y $10 en cada docena del alimento B, pues estas son las contribuciones que yo tengo, ¿no? Son las contribuciones que yo tengo, pues para definir qué. Definir la función objetivo, porque la función objetivo está conformada por las contribuciones que tiene cada uno en este caso, los productos, ¿no? En este caso dice 2 tipos de alimentos dietéticos, entonces dice que las contribuciones unitarias que yo tengo son de $3, es decir, una ganancia de $3 en cada docena del alimento A y $10 en cada docena del alimento B. Ya, yo tengo que definir también cuál será la variable, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Entonces, aquí lo que me están diciendo que las variables en unidades, porque yo tengo que determinar unidades, en el caso de la definición de variables. Entonces tendría que X1 son docenas de tarros del alimento A y X2 docenas de tarros del alimento B. ¿Sí? En tercer lugar tendré el cálculo de la función objetivo. No, el cálculo de la función objetivo va a ser igual
a 3x1 más 10x2, es decir, las contribuciones que tiene cada uno de los alimentos, multiplicado por sus variables. Des en cuenta, ahí tendríamos nosotros el cálculo de la función objetivo. Determinación de restricciones, aquí ustedes tienen las restricciones, pues dice 2x1 más 4x2 menor o igual a 80. ¿De dónde determino yo estas restricciones? Pues del cuadro de recursos y disponibilidades, ¿sí? Del cuadro de recursos y disponibilidades yo determino cuáles son las restricciones. Entonces aquí tienen ustedes 2x1 más 4x10 mayor o menor o igual a 80. ¿Por qué es menor o igual a 80? Porque yo no tengo más, pues, o sea, mis disponibilidades, dice, este día son de 80, no tengo más. Entonces, si no tengo más, esto va a ser igual a menor o igual a 80. En segundo lugar, tengo x1 más 5x2 menor o igual a 70. De aquí yo he determinado cuáles son las restricciones. Des en cuenta que yo tengo del problema. Ya, una vez que tengo esto, dice que determine esto a través del método gráfico. Vamos a ver si nosotros podemos enseñar, ¿no?, cómo se realiza este método gráfico. Entonces, pongamos esto en documentos. Sí, este es una pizarra en donde yo puedo trazar parámetros, ¿no?, matemáticos. Entonces veamos si tenemos por aquí algo. Ustedes saben cómo determinar y cómo. Aquí tienen ustedes, ¿no? Aquí tendrían ustedes el método que yo tengo. Yo tengo estas restricciones, o sea, el método gráfico nosotros lo hemos definido ya, ¿no? Nosotros teníamos, pues, a ver, déjenme ver, aquí, ¿no? Aquí teníamos nosotros los pasos que yo debo tener para definir un método gráfico. ¿Cuáles son? Primero, yo tengo que graficar las restricciones. Tengo que definir un área factible, determinar los puntos del área de factibilidad, graficar la pendiente de la función objetivo y la resolución del punto de optimización del problema. Entonces, comienzo con la graficación de restricciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá, no? Vamos a ver, aquí estábamos, ¿no? Ya. Estábamos aquí. A ver otra vez. Estamos aquí, ya. Ten en cuenta, aquí están las restricciones que yo acabo de determinar. 2x1 más 4x2 menor o igual a 80, x1 más 5x2 menor o igual a 70. Estas restricciones yo las defino sacando los valores de x1 cuando es 0 y de x2 cuando es 0. Entonces, supongamos en el primer caso, cuando x1 es 0, x2 va a ser igual a ¿cuánto? 80 para 4 me va a dar 20. Ahora, cuando x2 es igual a 0, ¿qué va a pasar con x1? x1 va a ser igual a 80 para 2, entonces esto va a ser igual a 40. De igual forma, en la siguiente restricción, en la siguiente restricción voy a tener pues que cuando x1 es igual a 0, x2 va a ser igual a 14, y cuando x2 es igual a 0, x1 va a ser igual a 70 de 50. Entonces, con estos parámetros que yo tengo, yo puedo comenzar a graficar el problema, ¿no? O sea, aplicar el método gráfico. Entonces, des en cuenta aquí, voy a comenzar aquí cuando x2 20, aquí está 20,
voy hasta 40. Cuando x2 20, me dice que x1 es 40. Entonces, des en cuenta que yo he definido x2 con el parámetro de las ordenadas y x1 he definido pues el parámetro de las abscisas. ¿Sí? Entonces x2 digo acá son 20 y trazo una línea hasta 40 y gráfico desde luego el completamente la inecuación, ¿no? Entonces cuando es menor o igual a 80, entonces ustedes, como les he informado, pues tienen que determinar el área de resolución bajo la recta. ¿Sí? En el segundo caso, vamos a ver, dice cuando x1 0, x2 14, me ubico en 14 y x1 70, entonces me ubico en 14 y voy hasta 70. Des en cuenta, he realizado pues yo una escala consecuente con los valores que yo tengo aquí. ¿Sí? Es decir, x1, por decir, tiene una escala desde 0 hasta 70. Y x2 tendría una escala de 0 hasta 20, des en cuenta. ¿Sí? Esos serían los puntos extremos que yo tenga, ¿sí? De igual forma, realizo el gráfico completo que va a constar desde luego desde la línea recta y el área bajo la recta. No puedo pasarme yo del primer cuadrante, ¿no? Porque en el primer cuadrante se cumple las restricciones que siempre tiene que haber. ¿Cuáles son las restricciones que siempre tienen que haber? Pues son esta de aquí. La tercera restricción tiene que estar siempre definida, ¿sí? Entonces sería 3, los valores de x1, ¿sí? Y, perdón, los valores de x1 y los valores de x2, ¿no? Siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. Y si hay 3 variables, pues estas serán x1, x2 y x3 mayores o iguales, ¿sí? Entonces pongamos mayor, perdón. Aquí pongamos mayor, ¿no? O igual, perdón, o igual. No sé qué pasó, ya. Mayor o igual a 0. Esa debe ser una restricción, pero definitivamente necesaria para todo método gráfico, ¿no? Y definitivamente para todo problema de programación lineal. Yo debo tener este tipo de restricción. X1, en este caso, como son dos variables de x1 y x2, mayor o igual a 0. Esto quiere decir que yo tengo que graficar en el primer cuadrante. Tengo que hacerlo en el primer cuadrante. ¿Sí? Ya, déjenme un ratito. Ya. Ya, entonces aquí tendría que yo no puedo pasarme del primer cuadrante de acuerdo a la restricción esta que yo tengo, ¿sí? Una vez que tengo esto, que he graficado las restricciones, yo tengo que definir cuál es el área factible. El área factible va a ser el área de solución de las inecuaciones. En este caso, el área en donde yo pues tengo el cruce de las rectas estas que yo he hecho, es decir, donde se cruza
tanto las rectas rojas con las azules, si ustedes quieren, las que están marcadas, ¿no? Entonces, el área factible va a ser esta área que yo tengo acá, he determinado. En el siguiente punto, determino los puntos, ¿no? Determino los puntos que está conformando esta área factible. Dense en cuenta. Entonces sería este punto A, este punto B y este punto C. Estos son los puntos que conforman el área factible. Estos 3 puntos. Después de esto, yo lo que tengo que hacer es calcular cuál sería la pendiente, me dice, ¿no? De la función objetivo. La función objetivo está acá. Z igual a 3x1 y 10x2. Hay algunas formas, pues, de determinar cuál sería la pendiente. En todo caso, ustedes saben que de acuerdo, ¿no?, a lo que nosotros conocemos de la ecuación de la recta, una pendiente está definida ¿por qué? Una pendiente está definida pues por los valores correspondientes a x menos x1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces esta es la pendiente. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lo que me queda decir es que en este caso, sí, en este caso, yo voy a tener pues como yo he determinado el parámetro y, el parámetro y le he determinado como x2, entonces yo voy a tener el valor de la pendiente como y2 dividido para x1. y2 dividido para x1. ¿Sí? Entonces, des en cuenta. Así es lo que yo puedo determinar. Es una de las formas, porque yo también puedo dar valores a z. En este caso, yo le doy un valor a z correspondiente a 0. Entonces, si le doy a 0 un valor de z, voy a tener que 0 es igual a 3x1 más 10x2. Entonces, si yo realizo los cambios que tienen que hacer una ecuación, voy a tener que este término le puedo pasar con negativo y sería menos 3x1 es igual a 10x2. O en su defecto, ¿qué más podría ser? Que 10x2 es igual a menos 3x1, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero tener x2 sobre x1, que sería la pendiente, ¿no? Y es sobre x prácticamente es lo que me dice la ecuación de la recta, desde luego, ¿no? Y es sobre x, entonces ¿yo qué voy a tener en este caso? En este caso voy a tener que x2 sobre x1 va a ser igual a menos 3 dividido para 10. Entonces eso ya es nada más ni nada menos que una determinación, ¿no?, de cuál sería la pendiente, ¿no?, de acuerdo a los asuntos analíticos que yo conozco. ¿Ya? Entonces, siendo menos 3/10, ¿no?, menos 3 sobre 10, ¿qué es lo que voy a tener? Esto voy a graficar aquí. Entonces, hasta aquí tendría 5, des en cuenta, porque aquí tengo 10. Entonces, pongo 3 acá y pongo 10 aquí, ¿no? En el punto donde tengo registrado 10. Este es el gráfico de la pendiente, ¿no? También, si yo quiero, puedo hacer una paralela. Yo puedo multiplicar tanto numerador como denominador. Y puedo decir que también equivale a menos 6 sobre 20, si multiplico por 2, por ejemplo, ¿no? En este caso voy a tener una paralela correspondiente a ¿cuánto? Sería correspondiente a 6, aquí tendríamos más o menos 6, y
esto sería hasta 20. Desen cuenta, esta sería una paralela a esta primera que yo tengo aquí, ¿sí? Ya, entonces, una vez que tengo esto, para yo determinar gráficamente qué es lo que tengo que hacer aquí, yo tengo que definir a través de qué, a través de una regla, puede ser, ¿no? Una escuadra, qué sé yo, y tengo que ponerme a la par con qué, tengo que ponerme a la par con esta pendiente, este gráfico de la pendiente que yo tengo aquí, vale decir ahí estaría a la par. Y voy trasladando, en el caso este de una maximización, porque tengo una maximización, voy trasladando hasta los diferentes puntos de ese encuentro. Aquí tengo un punto A, tengo el punto C, y el último punto que encuentre cuando estoy tratando de una maximización, porque el problema me decía que yo tengo que maximizar la ganancia. Entonces, un problema de maximización de ganancia o de utilidad. Entonces, aquí tengo el punto B, y este punto es el que me va a definir qué valores de X y qué valores de X1 y qué valores de X2 yo tengo que producir. Es decir, cuánto del alimento 1 y cuánto del alimento 2 yo tengo que producir. Entonces, ustedes ven aquí claramente, ¿no? Que X1 me dice que es igual a 20. Entonces, voy a poner X1 es igual a 20 y que X2, en este caso, des en cuenta que estoy en el parámetro 2, va a ser igual a 10. Resuelto el problema gráficamente, también yo puedo calcular lo que sería la máxima ganancia. ¿Cuál sería la máxima ganancia? La multiplicación que yo hago de estos valores que acabo de definir de producción, multiplicados por los valores tanto de X1 como de X2. Es decir, X1 es igual a 20, X2 es igual a 10, sería 3 por 20 más 10 por 10, me daría un valor de ganancia correspondiente a 160. Hasta ahí yo tendría, pues, determinado un problema gráfico, ¿no? Un problema gráfico. Si ustedes quieren analizar hacer un análisis de esto, yo puedo determinar cómo, determinando los valores de cada uno de los puntos. Vale decir, más allá de esto, yo he sacado un valor correspondiente pues a 160, des en cuenta claramente, ¿no? Ahora, más allá de esto, ¿qué es lo que podría hacer un análisis de comprobación de lo que yo acabo de determinar gráficamente? ¿Cómo lo puedo hacer? Esto lo puedo hacer determinando los puntos. Por ejemplo, el punto A. Para X2, aquí está X2. ¿Qué valor tendría? 14. Para X1, 0. Este punto B sería la conjunción de dos ecuaciones. ¿Cuáles serían estas dos ecuaciones que tengo ahí yo? Yo determino de las inecuaciones. Entonces sería 2x1 más 4x2 es igual a 80. Y en el segundo caso sería x1 más 5x2 igual a 70. Realizo este sistema de ecuaciones y me va a dar los valores de este punto. Y por último, el punto C va a ser igual a ¿cuánto? El punto C va a ser igual a para x1 que tengo acá 40 y para x2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, con estos valores que yo tengo, perdón, con estos valores que yo tengo, pues yo voy a determinar, ¿sí? ¿Cuál sería también el dato que yo tengo que optimizar? No sé cuáles serían los datos, y en este caso muy particular, des en cuenta que tengo yo el gráfico hecho ya en programa, ¿sí? En este caso, ¿cuáles serían los datos? Aquí está, vean, se encuentra la ubicación de la pendiente, es y2 menos y1, x2 sobre x1, que me querría decir que m es igual a menos x2 sobre x1. Este menos lo que me da es únicamente la
dirección de la pendiente. En este caso, cuando es negativa, la pendiente es hacia abajo, ¿no es cierto? Tal como lo estamos describiendo en este problema. Entonces aquí tienen, des en cuenta, aquí he determinado los puntos. En el primer punto 0, 14 me da 140. El segundo punto, si yo he realizado este sistema de ecuaciones, ¿no? He realizado este sistema de ecuaciones y me ha dado que x2 es igual a 10 y x1 es igual a 20. Realizando este sistema de ecuaciones entre estas dos inecuaciones, pues yo les asocio como que fuesen ecuaciones y realizo el sistema de ecuaciones. Me da que x1 es igual a 20 y que x2 es igual a 10. Y por último, el punto C, como ustedes vieron, correspondía a 40 para x1 y 0 para x2. Y yo reemplazo nada más ni nada menos los valores en el valor z, ¿no? En el valor z reemplazo los valores. Entonces, en el primer caso que tengo, 3 por 0 más 10 por 14, me daría 140. En el segundo lugar, me daría 3 por 20 más 10 por 10 me daría 160 y en cuarto lugar me daría 3 por 40 más 10 por 0 me da 120. ¿Cuál es el mayor valor de estos valores z? Pues 160. El mayor valor va a ser el que maximiza el problema. Y esto corresponde justamente gráficamente, des en cuenta al punto B. Entonces, con esto he determinado ya el problema, ¿no? He definido yo el problema bajo este método que yo tengo. Ahora, si ustedes quieren, también podríamos esto hacer mediante a ver, déjenme ver acá. Uy. Ya. Vamos a ver si tenemos un programa. Este programa es el QSB, que es el programa práctico para un análisis de esta naturaleza, ¿no? Tiene muchos programas que tienen que ver exactamente con programación, ¿sí? Lineal. Esto es lo... No sé qué ha pasado acá, vamos a ver. Ya, vamos a ver acá, señores. Este sería el programa. Sí, algo está pasando todavía. Me esperan un rato. No sé qué está sucediendo, me esperan un ratito. Ya.
No sé si hacemos así, sí, estaba mal. Vamos a hacer así. Este es un programa hecho por un japonés, ¿no? Que para nosotros trabajar, tenemos que trabajar con el VirtualBox. Es un programa que tiene absolutamente todos los modelos a estudiar y es específicamente dedicado, ¿no? Y es específicamente dedicado, pues, a asuntos que tienen que ver con la programación lineal y todos los modelos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Vamos saliendo de esto. Ya otra vez vamos así. También podemos hacer con el QM-PON. Con el PON-QM también hay otro programa con el que nosotros podemos trabajar en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nada más tenemos aquí. Estoy con esto, con mucho dato aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a darle un inicio. Vamos a ver todos los programas. WinQSB es el programa que nosotros tenemos y aquí están, des en cuenta, todos los programas que nosotros tenemos, con los que podríamos trabajar. Por decir, aquí dice análisis de muestreo de aceptación, ¿no? Lo que es la planificación agregada, análisis de decisiones que vamos a trabajar, programación dinámica. Aquí podemos hacer pues la ubicación y localización de instalaciones. Tenemos lo que es regresión lineal, tenemos programas de inventario que también vamos a trabajar con eso. Tenemos programación de trabajo, el proceso marco, que es un modelo matemático de este matemático marco. Lo que es PERCPM, que también hemos de trabajar, la planificación de requerimientos de material. Tenemos el modelo, ¿no? Sí, de redes, ¿no? Modelo de redes donde va a estar transporte, donde va a estar asignación, que también vamos a trabajar. Y así tenemos una serie, pues, de programas. Nosotros vamos a trabajar con este Linear and Integer Program. Nos da este asunto. Ponemos, por ejemplo, el título del problema, que puede ser producción, ¿no? Podemos poner producción de alimentos, ¿sí? Se trata sobre este asunto. ¿Cuántas variables son? 2 variables. Ustedes conocen cuántas variables eran. 2 variables y restricciones teníamos 2 también, ¿no? Teníamos 2 restricciones. Se trata de una maximización o minimización. Se trata de una maximización porque el problema me pedía maximizar. Les va a salir esta tabla, esta hoja de trabajo y ustedes van a tener que, tienen que maximizar. ¿Qué tendrían que maximizar? ¿Cuáles eran los valores que yo tenía que maximizar? 3 y 10. Estos era lo que yo tengo que maximizar en definitiva o minimizar es la función objetivo, ¿sí? Yo tengo que maximizar o minimizar la función objetivo. Ahora, ¿qué valores tenía? Aquí en cambio registro las restricciones. ¿Qué restricciones tenía? Tenía 2 para X1, para X2 tenía 4 y menor o igual tenía para ¿cuánto? Para una disponibilidad de 80. Y en el segundo caso tenía 1 libra, creo era, ¿no? 1 libra del suplemento 2. Acá tenía 5 libras sí, suplemento 2, pero en el alimento B.
Y esto era igual a menor o igual a 70. Una vez que tengo incluidos los datos del problema, yo solamente me voy acá a este icono y me va a salir cuáles son los valores. Exactamente me ha salido que x1 es igual a 20, que x2 es igual a 10 y que el valor correspondiente a la maximización de la ganancia sería igual a 160, ¿no? Es decir, lo que nos ha dado los dos datos anteriores, tanto el dato que nosotros pudimos definir dentro de lo que es el gráfico, del método gráfico, tanto como el método analítico. Des en cuenta. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Pues yo voy a tener aquí ya la resolución del problema, ¿no? También tengo la resolución del, des en cuenta, aquí estaría el gráfico, ¿no? Aquí estaría el gráfico, des en cuenta, aquí esta sería el área factible. Estos serían los puntos, ¿no? Estos serían los puntos óptimos del área factible, los puntos del área factible. Y el punto que está más pronunciado, este punto sería el punto correspondiente al punto óptimo. Este sería el punto óptimo. Estas líneas que están graficadas aquí, ¿no? Serían las que están claras, serían las restricciones y la que está marcada con rojo sería la pendiente. Sería el gráfico de la pendiente. Aquí ya tienen, des en cuenta, dice función objetivo 160, x1 20, x2 10. ¿Sí? Entonces, de esta manera también yo puedo definir cuáles son, cómo yo realizar un problema de esta naturaleza. Muy bien, señores, por favor. Vamos a realizar un problema, vamos a hacer una revisión, ¿no? Desde luego vamos a hacerlo con otro problema que yo tenga. Vamos a ver, por ejemplo, quiero que me vayan revisando estos problemas, ¿sí? Que me vayan revisando estos problemas, porque para que ustedes vayan pues captando de mejor manera desarrollo de un problema de esta naturaleza, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, un proyecto gubernamental para hospitales podría ser un sistema nutritivo y aplicable a los pacientes. Se supone que se puede determinar dos opciones de tipo dietético, asimismo dos opciones. Es decir, el método gráfico trabaja con dos variables. Con tres variables ya no trabaja el método gráfico, ¿no? Cuando yo tenga dos variables es apto, ¿no? Es un problema pues asequible para que yo trabaje con el método gráfico. Entonces dice, se supone que se puede determinar dos opciones de tipo dietético. En primer caso se puede utilizar 2 onzas, aquí está la opción 1, opción 2. En el primer caso se puede utilizar 2 onzas de vitamina A, aquí está, 3 onzas de vitamina B y 25 onzas de vitamina C. En el segundo caso se puede utilizar 1 onza de vitamina A, 3 onzas de vitamina B y 50 onzas de vitamina C. Si las necesidades son de 6 onzas de vitamina A, 10 onzas de vitamina B y 200 onzas de vitamina C, ¿cuál será la combinación que minimice? En cambio, aquí me dice que yo tengo que minimizar los costos conociendo que cada uno corresponde a 6 centavos. Estos son las contribuciones que yo tengo que dar ¿a qué? A la función objetivo, ¿no? Corresponden, pero estoy hablando ahora de costos, ¿no es cierto? 6 centavos y 8 centavos respectivamente, porque me dices cuál será la combinación que minimice los costos. Entonces aquí yo ya tendría, des en cuenta, yo ya tendría los valores
o el primer cuadro que yo tengo que definir, que es la determinación de recursos y disponibilidad, ¿no? Tengo que identificar, esto es el primer paso fundamental que yo tengo que hacer para realizar un problema de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Tengo en segundo lugar, definición de variables. ¿Cuál sería la definición de variables? Yo tengo que hacerlo de acuerdo a unidades. Entonces, cantidad de 11 de vitaminas en la dieta 1, porque tengo dieta 1, es decir, la opción 1 me dice que es una dieta, ¿no es cierto? Que son dietas las que yo estoy aplicando, en este caso a pacientes. Y X2, cantidad de onzas de vitaminas de la dieta 2. Esta sería la determinación de las variables del problema. Cálculo de la función objetivo me decía 6 centavos de costo en la opción 1 y 8 centavos en la opción 2. Y la determinación de restricciones, ¿cómo las defino? La determinación de restricciones, pues las voy a definir, ¿no? De este cuadro que yo tengo aquí, ¿no? Que sería vitamina A, 2 onzas, ¿sí? Más sería 2x1, porque esto correspondería a x1, más 1x2, mayor o igual a 6. ¿Por qué mayor o igual en cambio acá? ¿No? Des en cuenta, aquí sería 2x1 más x2 mayor o igual a 6. Cuando es mayor o igual a 6, quiere decir que lo mínimo que yo tengo, es, que yo necesito es 6 onzas. Lo mínimo que yo necesito es 6 onzas. Acá, para este caso, la vitamina B, lo mínimo que yo necesito es 10 onzas de vitamina B. Y para este caso de la vitamina C, lo mínimo que necesito es 200 onzas de vitamina C. Por lo tanto, yo voy a tener acá que los datos van a ser mayor, igual, mayor, igual, mayor, igual. Y aquí también tengo la cuarta restricción, que va a ser igual a x1, x2 mayor o igual a 0, des en cuenta. Entonces voy a ver cómo podría hacer yo esto con el método gráfico, ¿no? Des en cuenta, lo primero que tengo que hacer en el método gráfico es graficar estas restricciones. Vamos a ver si yo tengo de igual manera, tal vez tenga aquí, pues, ¿no? Este problema particular. No sé si tenga acá, si puede ser este. Puede ser este. No. Y ya. Y ya. No, este problema no es. Sí. Ya. Bueno. Vamos a ver si le tenemos a este problema en el mismo gráfico, ¿no? Ya, método gráfico me dice. Aquí está, des en cuenta. Aquí estaría el método gráfico. ¿Cómo he realizado esto? Pues hagámosle directamente con hagámosle directamente con el programa, ¿sí? Ya, hagámosle directamente con el programa para que ustedes vean un poco más claramente cómo yo puedo realizar. Pues caramba, aquí tengo, ¿no? Aquí tengo, vamos a poner inicio, vamos a poner todos los programas. Este es el programa WinQSB. Me voy a Linear and Interprogramming. ¿Y qué voy a tener? Este es aplicación de dietas, ¿no? O de opciones de dietas o de, sí. Ya.
Número de variables sería ¿cuánto? Sería 2 variables. Número de restricciones, en este caso creo tenía 3, ¿sí? 3 restricciones. No es una maximización, sino en este caso es una minimización, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué es lo que tengo que minimizar yo en este caso particular? En este caso particular yo tengo que minimizar, ¿qué sería? Ya la función objetivo que era 6, ¿no? De x1, más cuánto de x2 tenía, más 8 de x2. ¿Cuáles eran las restricciones en este caso? En este caso las restricciones eran 2, ¿sí? Tenía 2 de restricciones, tenía acá 5, ¿sí? No, tenía 1, y aquí tenía un mayor igual a ¿cuánto? A 6 creo era, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tenía? En segundo lugar tengo 3, tengo 5 y tengo 10. En tercer lugar, ¿qué es lo que tenía? La siguiente restricción era 25, era 50 y acá era 200. Y acá tenía un valor correspondiente a 200 y yo tengo los valores de 50 correspondientes. Me sale que x1 es igual a 1.333 y que x2 es igual a 3.333. Me sale un valor correspondiente a 34.66. 34.66. ¿Sí? Ya, con esto yo puedo determinar también, des en cuenta, yo puedo determinar cuál es el área factible, ¿no? El área factible, las restricciones, he dibujado las restricciones, y también he graficado el valor de la pendiente. En este caso, y tengo yo pues los valores que corresponden a 34.67, x1 1.33, x2 3.33. Espérense en un rato. Debo tener yo esto, ¿no? Aquí. Debo tener yo esto aquí. Entonces, pongamos en documentos. Pongamos por acá y trabajemos con esto que nosotros tenemos aquí. Ya no sé si es esto que tenemos aquí. Es este problema de 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Yo voy a tener que dibujar esto de la siguiente manera, de 50. ¿Sí? Voy a tener que dibujarlo así. Aquí tendría yo los puntos correspondientes, ¿sí? Este va a ser el parámetro x2. Este va a ser el parámetro x1, ¿sí? ¿Cuáles serían los valores que yo tengo aquí en este caso? En el primer caso de la primera inecuación, yo tendría que x1 es igual a 3 y x2 es igual a 6, de acuerdo a la primera inecuación. x2, 6. Nos voy a coger una línea, sí, una línea así más o menos. Y voy a hacer esto. De 6 paso a 3. Esta sería la primera, el primer dato que yo debo tener. Como es, des en cuenta, es un valor correspondiente a una inecuación que tiene mayor igual en este caso, ¿no? Entonces yo les dije que me estudien este asunto de las inecuaciones, del gráfico de inecuaciones, ¿no? Yo les dije que me estudien el gráfico de las inecuaciones, pues nosotros vamos a tener un cálculo, un gráfico correspondiente a esta
inecuación de esta manera que tenemos aquí. ¿Sí? Ya, este sería, en el segundo caso tendría que cuando x es igual a 2, ¿sí? Cuando x es igual a 2, x2, ya, x1 me dice, es igual a 8. Entonces, x1 es igual a 8 y no, la segunda inecuación era 3x1 más 5x2 es igual a 10. Por lo tanto, x2 va a ser igual a 2, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no? x2, 2 y x1, 3.33. Entonces, estamos hablando de una ecuación más o menos parecida a esta, en donde yo también voy a tener, sí, voy a tener este tipo de resolución gráfica de la inecuación. Esta sería la resolución gráfica de la inecuación. ¿Sí? Y por último voy a tener la otra que decía 25x1 más 50x2 mayor o igual a 200. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener cuando x2 es igual a 4, cuando x2 es igual a 4, voy a tener un x1 correspondiente a 8. Entonces, esto que tengo yo aquí. ¿Cuál sería la resolución de este problema? De esta manera. ¿Sí? De esta manera sería la resolución del problema de ese encuentro. ¿Ya? ¿Cuál sería el área factible en este caso? El área factible es donde se cortan estas rectas. Se cortan estas áreas que yo he definido. Entonces voy a establecer 3 puntos. ¿Sí? Voy a establecer 3 puntos. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a ver si podemos hacerlo con esto. ¿Sí? Este sería el punto A, este sería el punto B y este sería el punto C. ¿Sí? Punto A, punto B, punto C. ¿Ya? Una vez que tengo esto, defino cuál es el área o defino cuál es el gráfico correspondiente a la pendiente. El gráfico correspondiente a la pendiente de la función objetivo. La función objetivo es 6x1 más 8x2. Por lo tanto, el valor correspondiente a la pendiente x2 sobre x1 va a ser igual a menos 6 octavos. Este menos 6, el menos lo que me indique es solamente la dirección. Lo demás es el valor correspondiente pues a los valores de x2, que en este caso sería 6, ¿no? Y x1 que sería 8. Si yo quiero hacer una paralela, como les he dicho, para tener desde acá, ¿no? Estos 6 octavos, puedo dividirles para 2 el denominador y el numerador, y me saldría que es igual a 3 cuartos. Menos 3 cuartos, me saldría pues una... a ver, hagamos con una línea fina más o menos. Me saldría este valor, ¿no? Sería para x2, 3. Perdón. Para x2, 3, ¿sí? Para x2, 3 y 4 para este asunto de acá. ¿Sí? 3 y 4 de ese encuentro. Y de aquí, de esta gráfico correspondiente a la pendiente, yo tengo que hacer lo mismo que hicimos en denantes. ¿Qué es? Lo que hicimos en denantes es trabajar con esto que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Ya? Ponemos a la par con qué? Con la pendiente, ¿sí? Ponemos a la par con la pendiente. Vamos a hacerle mejor así. ¿Ya? ¿Y cuál sería el punto? El punto que yo tengo que encontrar, ¿no?
es el primero que yo encuentro. En cambio, cuando es minimización, cuando es una minimización es el primero. En este caso, el primer punto va a ser aproximadamente de x1 1.4 de x2 3.3, ¿no? De acuerdo a lo que yo tengo aquí, desencuentro, gráficamente, ¿sí? A ver, déjenme. Y los valores de z, pues yo los reemplazo, ¿no? Y me ha salido 34.2, que es muy aproximado a lo que nosotros hicimos analíticamente y lo que hicimos también en el caso de el programa. En el caso del programa, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a tenernos que dar unos tiempitos más para estos asuntos. A ver, señores, entonces, de lo que yo les he dicho, por favor, que me vayan revisando estos asuntos. Este es un módulo, ¿no? Que recién estoy yo trabajando en el manual. Entonces, por lo tanto, no puedo darles todo el módulo, sino más o menos que ustedes vayan revisando problemas de esta naturaleza, ¿sí? Vayan revisando pues estos problemas que les va a ayudar a entender de mejor manera lo que hemos hecho en esta tutoría, ¿sí? Ya en la otra clase vamos a ver un poco más de problemas de lo mismo, ¿no? Vamos a ver un poco más de problemas de lo mismo. Entonces, dense en cuenta que tienen casos, ¿no?, que tienen que ver con este asunto. Ya hasta ahí nomás, señores. Esta es la tutoría que les puedo dar referente a este problema, ¿sí? A ver, las personas que no pueden todavía estar en el Teams, las personas que no están todavía en el Teams, por favor que el señor coordinador, me imagino que ustedes ya tienen un coordinador, ¿sí? Me mande con el curso, desde luego, el curso correspondiente a distancia tiene estas personas que no están todavía incluidas en el Teams, ¿sí? Entonces, para yo poder incluirlas y para ver y para saber qué personas son. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna Profe, inquietud? Sí, perdón, dígame. buenas tardes. Una consulta. Yo no consto en el aula virtual. Y en el aula virtual consta. No consto en el aula virtual. No me sale la materia de De igual usted. forma, tiene la señorita, el señor o el coordinador que tenga el curso, tiene que enviarme una información a mi correo que diga, a mi correo o a mi WhatsApp, ¿no? Que diga, a ver, estas personas no están incluidas todavía en el Teams y estas personas no están incluidas en el aula virtual. Si no, yo cómo voy a saber, uno por uno no puedo definir. ¿Estamos de acuerdo? Ya, señores.